Biorremediación. Nuestro grupo está conformado por David Esteban Rodríguez Cubillos, Valentina Tapurarias y quien les habla es Lorena Lozano Cortés. La industria petrolera lidera a nivel mundial. Sin embargo, tiene un historial negativo por los derrames de miles y hasta millones de barriles. No solo es una de las principales industrias con mayores ingresos a nivel mundial, sino que también es altamente intensiva en capital, es decir, que sus operaciones requieren un alto nivel de desarrollo tecnológico y operaciones complejas. Asimismo, el impacto ambiental generado por esta industria es sumamente elevado. Cuando ocurre algún accidente en cualquiera de los eslabones de la cadena de valor de este negocio, se producen grandes niveles de contaminación en las áreas afectadas. Es una polución química, tóxica, inflamable y carcinógena, lo cual produce la muerte de muchas especies, donde las aves son las más afectadas. Sus efectos dependen del lugar, el momento y tipo de hidrocarburo, viento, corrientes oceánicas, temperatura del agua, cantidad y exposición. Las principales causas que dan origen a este problema ambiental son el vertimiento por la acción humana en las ciudades, zonas industriales, perforación de pozos de gas, fugas en buques, rompimiento de tuberías que transportan el crudo, errores, equipos descompuestos o falta de mantenimiento, guerra, desastres naturales, actos deliberados, entre otros factores. Dentro de los peores derrames del petróleo registrados hasta la fecha se encuentran los siguientes. Número 1. Deepwater Horizon. El 22 de abril de 2010, una plataforma petrolera costa afuera en el Golfo de México, en la parte perteneciente a los Estados Unidos, fue destruida luego de una explosión que cegó la vida de 11 trabajadores y esparció casi 5 millones de barriles en el océano. BP, la empresa que explotaba el pozo comercialmente, fue juzgada como la principal responsable y condenada a pagar $65.000 millones en compensaciones. Número 2. Ixtoc 1. En junio de 1979, en un pozo costa afuera en la bahía de Campeche perteneciente al Golfo de México y que era propiedad de la empresa estatal mexicana Pemex, una falla en la circulación del barro de perforación provocó una explosión que resultó en una acumulación de petróleo y gas. Se estima que 3.34 millones de barriles fueron derramados en el Golfo. Las estimaciones en pérdidas materiales ascendieron a los $284 millones. Número 3. Atlantic Empress y Aegean Captain. En julio de 1979, una colisión entre dos tanqueros ocurrido en las costas de Trinidad y Tobago debido a una tormenta tropical originó el accidente entre el Atlantic Empress y el Aegean Captain. Ambos barcos se incendiaron, pero el primero de estos se llevó la peor parte al arder por casi 2 semanas antes de hundirse. El incendio en el segundo navío fue sofocado y llevado a tierra. 2.2 millones de barriles fueron vertidos al mar y se estiman pérdidas materiales de aproximadamente $187 millones. Número 4. Fergana Valley. En el valle de Fergana, en Uzbekistán, una zona más conocida por su potencialidad agrícola que por su potencialidad petrolera, ocurrió un incendio que se extendió por más de 2 meses debido a la explosión de un pozo, el cual derramó cerca de 2.1 millones de barriles sobre dicho valle, y se estima una pérdida monetaria de $178 millones. Número 5. AEBT Summer. En mayo de 1991, a unas 700 millas náuticas en la costa de Angola, el supertanquero liberiano ABT Summer sufrió una explosión en la cual murieron 5 miembros de la tripulación y un posterior incendio que se extendió por 3 días hasta que finalmente se hundió. Los esfuerzos por contener el daño fueron improductivos y se esparcieron sobre el océano 1.92 millones de barriles con pérdidas materiales por $163 millones. Algunos de los impactos en los derrames de petróleo son en la salud humana. El petróleo puede entrar al organismo a través de la absorción por la piel, la ingestión por medio de la comida y por la inhalación de los gases que produce, lo cual provoca graves problemas de salud. En la fauna, muerte por asfixia, envenenamiento o exposición a contaminantes tóxicos del petróleo. También se pueden presentar alteraciones de comportamiento, pérdida de la fertilidad y deformaciones. En la vegetación acuática, la mancha de petróleo en la superficie marina impide que se lleve a cabo la fotosíntesis de la vegetación al no permitir la entrada de la luz solar al fondo del mar. La biorremediación es el proceso en el cual se utilizan organismos vivos para lograr absorber, degradar y transformar los contaminantes, también retirarlos, inactivarlos o atenuar su efecto en el suelo, agua y aire. Podemos encontrar diversos tipos de biorremediación. Uno de estos es la degradación enzimática. Esta degradación consiste en emplear enzimas en el sitio contaminado con el fin de degradar las sustancias nocivas que se encuentran allí. Estas enzimas se pueden obtener en cantidades industriales por bacterias que las producen naturalmente o por bacterias modificadas genéticamente que son comercializadas por la mayoría de empresas biotecnológicas. Estas enzimas son capaces de lograr la fracción de moléculas de hidrocarburo, haciéndolas menos tóxicas y así poder asimilarlas e incorporarlas a sus procesos metabólicos, logrando la transformación en dióxido de carbono y agua para los procesos aeróbicos. Si vamos a hacer procesos anaeróbicos, las transformaciones pueden llegarse a ser de biomasa y hasta son utilizadas en los tratamientos de microorganismos que no pueden desarrollarse debido a su alta toxicidad de contaminantes. En el siguiente esquema logramos observar una depuración de aguas residuales con distintas fases. La primera siendo el pretratamiento, la segunda la depuración primaria y la tercera la depuración secundaria.
Para el pretratamiento y la depuración primaria en el decantador, como logramos observar en el esquema, se retiran los sólidos del agua, ya sean trapos, maderas, piezas de coche, escombros, por medio de un proceso de filtración por rejillas. En este proceso se logra separar las grasas del agua y se corrige el pH para lograr permitir un posterior ataque de los microorganismos a la materia que está disuelta en ella. En el decantador de grandes dimensiones se recogen los sólidos, donde estos se precipitan en el fondo, generando lodos que serán conducidos al digestor. En la depuración secundaria se elimina la materia orgánica por medio de una acción de microorganismos. Este proceso se encuentra de forma aeróbica y se comprueba la efectividad midiendo la cantidad de oxígeno consumido por los microorganismos en la oxidación que existe en la materia orgánica. A medida de que ésta disminuye la cantidad de materia orgánica del agua, también disminuye el consumo del oxígeno. El agua que sale del tratamiento biológico entra en el tanque de decantación, que por medio de la sedimentación se logra depositar en el fondo los materiales inorgánicos y orgánicos insolubles presentes en este. Una vez que esta agua sale del tanque, en el que permanece por al menos 2 días, ya ha perdido el 95% de la materia orgánica que llevaba dispersa. El agua depurada logra verterse al medio ambiente. El agua que sale del tratamiento biológico entra en el tanque de decantación, que por medio de la sedimentación se logra depositar en el fondo los materiales inorgánicos y orgánicos insolubles presentes en este. Una vez que esta agua sale del tanque, en el que permanece por al menos 2 días, ya ha perdido el 95% de la materia orgánica que llevaba dispersa. El agua depurada logra verterse al medio ambiente. Los restos que fueron depositados en el tanque de decantación se logran trasladar a los digestores de cieno, donde las bacterias fermentadas y bacterias metanógenas en un ambiente, como habíamos dicho anteriormente, anaeróbico, produce el denominado biogás, que puede utilizarse como una fuente de energía. Y por último, los sólidos depositados en el digestor de lodos logran retirarse periódicamente, luego eliminar la mayor parte de los microorganismos y ser utilizados como un abono agrícola. Este proceso de degradación permite el ahorro de energía en las plantas de tratamiento debido a que se reducen los ciclos de aireación, dado a que las bacterias se hacen más agresivas y eficientes para lograr la degradación de la materia orgánica. De esta manera, no solo se ahorra energía eléctrica, sino también que se puede reducir los tiempos de permanencia y la planta es capaz de procesar mayores cantidades de aguas residuales. Como un segundo tipo de bioremediación encontramos la remediación microbiana. En esta se usan microorganismos directamente en el foco de la contaminación. Estos microorganismos utilizados en la bioremediación pueden ser los ya existentes en el sitio contaminado o pueden prevenir de otros ecosistemas, en cuyo caso deben ser agregados o inoculados. Esta gran diversidad de microorganismos existentes ofrece muchos recursos para limpiar el medio ambiente, y en la actualidad esta área está siendo objeto de intensa investigación. Uno de los lugares en donde se puede evidenciar más la remediación microbiana es en los suelos contaminados por la industria petrolera. La descontaminación de esta se puede producir debido a la capacidad natural que tienen ciertos organismos de transformar desechos orgánicos en sustancias más pequeñas, resultando siendo menos tóxicos. El hombre ha aprendido a lograr aprovechar estos procesos metabólicos de microorganismos y de esta forma lograr reproducir la polución que ha ocasionado en sistemas acuáticos y terrestres. Y como un tercer tipo de bioremediación, logramos obtener la remediación con plantas, o más conocida comúnmente como la fitorremediación. Esta remediación hace uso de plantas para lograr limpiar ambientes contaminados. También constituye una estrategia bastante interesante, ya que debido a la capacidad que tienen algunas especies vegetales de lograr absorber, acumular y tolerar altas concentraciones de contaminantes, como lo son los metales pesados, compuestos orgánicos y radiactivos. Esta, también al compararse con la remediación microbiana, ofrece muchísimas ventajas como el bajo costo de producción y rapidez de degradación. Para este tipo de remediación encontramos que existen diversos procesos implicados en la eliminación de los metales pesados para los suelos, como lo son la fitoextracción, la fitodegradación, la fitoestabilización, la rizofiltración, la fitoestimulación y por último la fitobolitización. En la fitoextracción encontramos que las hojas y las raíces de las plantas se utilizan para concentrar metales. En la fitodegradación encontramos que esto es un tipo de bioremediación en el cual las plantas absorben y concentran sustancias contaminantes para lograr convertirlas en sustancias mucho más simples y por lo tanto menos contaminantes. Para la fitoestabilización se refiere a que es un proceso de uso de plantas tolerantes a los metales pesados para lograr evitar que dichos componentes pasen del subsuelo a la atmósfera. La rizofiltración es una técnica que emplea las raíces de ciertas especies vegetales para lograr absorber, concentrar y degradar metales pesados que se encuentran en medios acuáticos. Para la fitoestimulación, encontramos que es una forma de biocorrección que consiste en el uso de las plantas que estimulan el crecimiento de los microorganismos, ya sean bacterias u hongos, para que éstas degraden sustancias contaminantes.
Y por último, la fitovolización, que consiste en la absorción de componentes contaminantes que al llegar a las hojas de las plantas son volatilizados a la atmósfera a través de una transpiración. Esta remediación tiene diversas ventajas, ya que las plantas pueden ser utilizadas como bombas extractores debajo para la depuración de suelos y aguas contaminadas. También en algunos procesos degradativos ocurren de manera mucho más rápida, con plantas que con microorganismos, y es por eso que es un método apropiado para descontaminar grandes superficies. Cuando ocurre un accidente el cual deriva en un derramamiento de petróleo, el factor más importante que se debe considerar es el tiempo, pues entre menos tiempo transcurra entre el accidente y que empiecen los procesos de bioremediación, el medio se verá menos afectado. Además, los cortos tiempos de reacción en estos casos hablan muy bien de la preparación que puede tener una determinada empresa para solucionar problemas. El proceso que se debe seguir para reparar el daño producido en un ecosistema es el siguiente. Primero, encapsular el crudo. Segundo, uso de polímeros organofílicos. Tercero, uso de bioremediadores. Cuarto, remediación de fauna. Si el derrame sea en el océano, se está expuesto a que el oleaje o el viento muevan el crudo a más zonas afectándolas. De esta manera, para evitar esto, se deben utilizar barreras, las cuales deben encerrar el crudo en un solo lugar. Para esto se aprovecha la menor densidad del crudo sobre el agua, pues este flota sobre la superficie, lo que permite su contención. Para el caso que el derrame se dé en tierra, es más fácil de controlar. Sin embargo, se debe evitar que el crudo se disperse. Tanto en tierra como en mar, una vez el crudo esté contenido, se debe empezar a recoger. Inicialmente se usan polímeros organofílicos, los cuales actúan similar a una esponja. Estos polímeros son hidrofóbicos, por lo que absorben el crudo, lo contienen en su interior y luego son levantados. Este crudo se puede recuperar. En el caso de que el derrame sea en el mar, el polímero debe llenarse de aire y juntarse con un flotador lleno de agua. El problema es que al igual que las esponjas comunes, estos polímeros dan paso a filtraciones, por lo que aún falta recoger el residuo que estos dejan, el crudo no recuperable. Dependiendo del ecosistema que se vea afectado, se usarán diferentes tipos de bioremediadores. Si es el caso del mar, se recomienda usar BioOil FC. Si es en tierra, se recomienda usar musgo absorbent. BioOil FC es una tecnología de bioremediación que resulta efectiva para mitigar los daños ecológicos y económicos ocasionados por estos derrames de hidrocarburos, garantizando una rápida y adecuada recuperación del área impactada a un bajo costo. En el mar, la biodegradación natural de los hidrocarburos de petróleo es un proceso muy lento y los daños al ecosistema perduran por siglos. Este producto se diseñó para combatir la contaminación de petróleo en el ambiente marino, el cual está compuesto por un cultivo mixto de bacterias A5 y enriquecido con B-Alcalophilus IDO 225. No es tóxico, es biodegradable y estas bacterias de por sí ya se encuentran en los ecosistemas marinos, pero en menor concentración. Por lo tanto, una vez estas bacterias cumplen su objetivo, funcionan como alimento para los peces de determinados ecosistemas. El BioOil FC se desarrolla en plantas de producción, utilizando fermentadores de 800 y 25.000 litros de volumen efectivo para las etapas de propagación y producción respectivamente. Para usar el producto es necesario regar sobre el crudo derramado 2 litros de BioOil FC por cada metro cuadrado de área contaminada. ¿Y cuál es la mejor forma de esparcir este compuesto a lo largo de un derrame? Pues por aviones, resulta ser la forma más efectiva. Aunque en el caso de que el accidente sea en tierra firme, es mucho más fácil controlar el derrame, ya que no se tiene un oleaje que lo disperse, se debe asegurar que el ecosistema se vea afectado mínimamente. Es por esto que se han desarrollado muchas tecnologías para reparar el daño. Sin embargo, de lejos, la más eficiente es musgo absorbent, el cual es un producto natural que se obtiene del musgo conocido como musgo turbasphagnum. El funcionamiento del musgo es relativamente sencillo, pues sus células se alimentan de compuestos carbonados, como lo son el petróleo y sus derivados, y en cierta medida son huecas, lo que les permite encerrar en su interior una cantidad considerable de crudo en muy poco tiempo. La gran desventaja que presenta es la cantidad que debe usarse, ya que para absorber el crudo derramado en un metro cuadrado se va a aplicar encima aproximadamente 1 kilogramo de musgo absorbent. Además de eso, el musgo absorbent es hidrofóbico, lo cual lo hace apto para tratar derrames en ríos o lagunas de aguas calmadas, puesto que una vez el musgo hace su trabajo, hay que recogerlo, filtrar el agua y listo. Cuando ocurren estos accidentes, no solo nos vemos afectados los humanos, pues en tierra pueden haber animales que coman plantas que se encuentren contaminadas, lo cual es nocivo para su salud. Pero en el mar, el daño es mucho más grave, pues el agua es directamente el hábitat de millones de criaturas. El crudo en la superficie impide el paso de luz solar necesaria para el correcto desarrollo de la vida marina. Y tristemente, los más afectados son las aves, que se introducen en el agua a cazar y una vez se impregnan de crudo no pueden salir. Los animales deben ser tratados por especialistas que estén capacitados para atender a las aves y salvarles la vida. En este orden de ideas, la empresa responsable del accidente debe proveer los recursos necesarios para el cuidado de los animales. Biogras Extra es un compuesto biodegradable que permite limpiar el crudo de las plumas de las aves sin afectarles en lo más mínimo. Como podemos observar, se aplica un poco de biogras en la zona impregnada de crudo, se pasa un cepillo suave y por último se enjuaga con agua al animal, que se encuentra nuevamente en óptimas condiciones.
Un accidente de petróleo puede ocurrir en cualquier momento, pero no tiene por qué ser catastrófico, pues conociendo los procesos de biorremediación y teniendo una pronta capacidad de respuesta, este se puede remediar y seguir como si este nunca hubiera sucedido.